con 47 y bueno, vamos a ir al espacio de nuestros amigos de Caminantes del Desierto. Yo saludo con mucho gusto a Citlali Sierra, quien se encuentra a través de la línea telefónica y bueno, nos va a hablar de la poda de la vegetación y árboles caídos con las recientes lluvias aquí en la ciudad. Así que bueno, Citlali, muchas gracias por tomarnos la llamada y bienvenida una vez más a los espacios de Radio Sonora. Muchas gracias, Aaron. Pues sí, fíjate que me pareció pertinente hablar de eso porque en los últimos días, aunque no hemos tenido mucha lluvia, sí ha habido vientos y vimos tanto en las redes sociales como en los medios el reporte de varios árboles caídos, ¿no? Claro. Y muchos de estos árboles fueron ocasionados por malas podas, malas prácticas de poda. Entonces dije, bueno, vamos a hablar del tema para que todos estemos alerta con esto de las podas, porque pues muchas veces contratamos al primero que pasa por la casa, ¿no? Trae un machete y ya le decimos, bueno, pues vele al árbol, ¿no? Y pues no es lo más adecuado para los árboles, ¿no? Punto número 1, el machete es una herramienta prohibida para realizar podas, no debería utilizarse, le hace mucho daño a los árboles y no nos permite una buena exactitud de donde queremos hacer la poda, ¿no? Entonces simplemente no es recomendable para nada lo que son machetes. Si alguien les ofrece podar sus árboles y ven que están machetes, como dicen ahí por los memes, ¿no? Desaprovechen esa oportunidad de podar su árbol, ¿no? No es lo más correcto. Bueno, primero que nada, ¿qué significa podar el árbol? Pues es un proceso para recortar ramas, eliminar follaje del árbol, ¿no? Cuando está, de preferencia cuando ya el árbol es adulto. Ese es otro punto importante. Ahorita pues tenemos un boom de plantar árboles, qué bueno, nos da mucho gusto que por toda la ciudad se estén plantando árboles y muchas veces nos preguntan, ¿cuándo lo voy a podar? Hay veces que desde chiquitos ya los queremos ver como arbolitos pequeños, o sea, como nos los enseñaron en el kinder, ¿verdad? El palito y una bolita arriba, ¿no? Como lo dibujábamos en la primaria. Entonces, eso no es una forma natural del árbol cuando está creciendo, en proceso de crecimiento. Entonces, y sobre todo aquí en nuestros climas tan calurosos, tan calientes, porque tenemos caliente la tierra y caliente el ambiente, ¿no? Entonces, una parte importante en los árboles jóvenes, en los árboles chicos, de 1 año, 2 años, 3 años, hasta 4 años, dependiendo la especie o los que crecen más lento, es importante no dejarle pelón, digamos, lo que es el tronco, la parte baja del tronco. Es recomendable que se le queden, sí podar ciertas ramas, a lo mejor si nos estorban para el caminar, etcétera, pero no lo más pegado al tronco, porque esas mismas ramas le sirven al árbol como alimento para ir engrosando el tronco y sobre todo para protegerlo de los rayos del sol. Entonces, es importante no dejarlos. Hay un nombre que dentro de los arboristas y estas personas especialistas en lo que son árboles y podas, hay un término que le llaman cola de león. ¿Qué significa? Que dejan el tronquito del árbol y hasta en la punta un montón de follaje, ¿no? Como son las colas de león, por eso le pusieron así. Esa es una mala práctica de poda y lamentablemente la damos por muchas áreas de la ciudad, incluso por camellones. Me van a decir, sí, pues así lo hace hasta el ayuntamiento y hasta sedes y muchas partes en áreas de gobierno, sí, pero no por eso es bueno, ¿no? Es una mala práctica, nosotros tenemos conocimiento que se han estado capacitando y poco a poco esperemos empezar a ver menos de estas prácticas de poda y que los arbolitos precisamente se hagan fuertes para cuando vengan estos tiempos de vientos fuertes, huracanados, como decimos, no pase lo que ha estado pasando, que el árbol se cae, ¿no? Ya cuando el árbol es adulto, ahora pasamos a los árboles medianos adultos. Yo he escuchado muchas prácticas, incluso de jardineros,
que dicen, vamos a cortarle todo lo de arriba para que salga más follaje. Y sí sale más follaje, pero no salen ramas fuertes, salen un montón de ramitas delgaditas, y esas al final son las ramas que se nos terminan quebrando, y eso hace que el mismo árbol pierda estructura, y al final hasta el mismo árbol se puede caer o se puede trozar o rajar. Entonces sí es importante que se acerquen con las personas capacitadas, porque hasta para podar hay técnicas, hasta para podar hay reglas. Podar tiene su chiste, no nada más es aquí le corto y donde se me ocurre, no. Entonces hay diferentes tipos de poda. La principal poda dicen que es la que no se hace, ¿verdad? Ojalá que nuestros árboles nunca necesitaran de poda, pero sobre todo los árboles de ciudad, sí, definitivamente necesitan de poda. Hay podas que son de formación para darle equilibrio a los árboles, porque a veces les salen ramas a donde nadie le importa, ¿verdad? Entonces necesitan tener un equilibrio, precisamente también para que no se nos caigan. Ese es otro punto, o sea, tenemos que considerar, hay árboles que están en las banquetas, por ejemplo, que yo he visto árboles en banquetas, tenemos por ahí documentado, y les cortan así al ras de la barda, entonces todo el árbol está cargado hacia un lado, o al revés, cuando está muy pegado a la calle, le cortan todos los follajes para que pasen hasta los camiones, por ejemplo, lo cortan todo de un lado, a veces hasta con la forma del camión, se han fijado en los bulevares, le cortan solo por un lado y por el otro lado no le cortan nada, entonces ahí lo estamos dejando sin equilibrio al árbol, ¿no? Sí. Y eso también puede provocar que se trocen las ramas, que se nos salga incluso desde raíz los árboles grandes, porque son árboles muy pesados y pierden su equilibrio. Nosotros lo estamos dejando sin equilibrio al hacer esas podas, por ejemplo, de un solo lado, ¿no? Entonces, lo primero que debemos que tomar en cuenta para podar, pues son todas aquellas ramas secas o muertas, que incluso pueden ser peligrosas si se cae alguna, ¿no? Si hay gente que pasa, o si es un parque o una escuela, o sea, es importante, todas las ramas que veamos que ya están secas, esas ramas se tienen que ir. Y otra observación importante es la época de poda, ¿no? Sí. La época más recomendable es al final del otoño y durante el invierno, porque los árboles y las plantas en general entran como en dormencia, se llama, o sea, entran en un periodo de reposo. Entonces ahí es muchos árboles en esa época tiran la hoja, entonces es más fácil ver cuáles ramas son las que no son las correctas, las que se están atravesando unas con otras, etcétera. Entonces, en esa época es importante. Todavía enero, febrero, todavía es época. En marzo ya no lo recomendamos, más que nada porque empieza el periodo de anidación. Encontramos muchos nidos de aves en los árboles, entonces no es bueno ese momento para podarlos. Luego, en el pleno verano, a veces queremos podarlos porque sabemos que ahí viene la época de lluvia, pero tampoco es una buena época, o sea, ahí ya nos ganó el tiempo, ¿no? Por eso tenemos que preverlo. Claro que si una rama vemos que está pues a punto de caer, o que tiene mucho peligro, o que incluso nos va a tumbar todo el árbol, si los vientos son muy fuertes, pues de modo hay que hacerlo incluso en el verano. Pero no es lo más recomendable hacerlo en el verano. Porque tenemos las lluvias, y las lluvias provocan humedad y le puede entrar un hongo a nuestro árbol, ¿no? Entonces lo ideal es cuando no hay humedad, cuando no hay lluvia, para que los cortes que hagamos, el árbol pueda cicatrizar esas heridas sin ningún problema de creación de hongos o de que le vayan a entrar enfermedad. Entonces, esas son las épocas ideales para las podas, y pues insisto en recomendar que se acerquen con un profesional para hacer estas podas, que no se hagan los desmoches. No hacerlo machetazos. Ajá, ¿mande? Sí. No hacerlo machetazos.
Sí, no, definitivamente no hacer los machetazos. Sí. Otra cosa importante es que si lo vamos a hacer nosotros mismos, bueno, o si vamos a contratar a alguien, pues chequemos también que sus herramientas sí tengan filo para que los cortes sean lo más precisos posible y que limpiemos las herramientas. Eso también es muy importante, tener las herramientas desinfectadas para no andar pasando enfermedades de un árbol a otro, ¿no? Todas estas recomendaciones son los que les podemos, lo que les podemos hacer. Y si necesitan permisos para podar los árboles más del 30%, recuerden que tienen que acercarse a solicitar los permisos, ya sea a Parques y Jardines o al Instituto Municipal de Salud. Muy bien. Citlali, ¿cómo van a estar esta semana trabajando? Sí, seguimos trabajando con las actividades en Panteón Yáñez, seguimos también en el Cerro Johnson, en el Camellón Botánico. También pueden acompañarnos todos los jueves de 6 a 8. Y hemos estado trabajando también ahora los sábados por la tarde en el Parque de la Metalera. Ahí estamos trabajando con la comunidad, con los vecinos de ahí cercanos. Están recuperando un área que estaba como basurero y que ahora ya lo están poniendo muy bonito como parque realmente. Perfecto. Muy bien, Citlali, te agradezco que nos hayas tomado la llamada y bueno, ¿cómo los seguimos? ¿Cómo los encontramos? Pues nos encuentran en todas las redes sociales como Caminantes del Desierto, ahí estamos a sus órdenes, ahí ven nuestro calendario y los esperamos que nos acompañen en las diferentes actividades. Muy bien. Citlali, te agradezco, nos escuchamos el próximo lunes. Claro que sí, muchas gracias, bonito día. Gracias a ti.